Bienvenidos, mi nombre es Aurelio y bienvenido al curso de Scratch 3.0. El objetivo de este curso es introducir, sobre todo los más pequeños, esta aplicación puede ser utilizada a partir de los 6-7 años. Introducirlos en lo que sería la aplicación y sobre todo lo que serían las competencias digitales básicas de forma bastante intuitiva y de forma divertida bajo una metodología que es la metodología basada en la inteligencia computacional. Quiere decir aprender a crear proyectos donde se resuelven problemas, sobre todo a través de las técnicas de lo que serían algoritmos y instrucciones, que parecen palabras muy complejas, pero vamos a ver cómo a través de esta aplicación, sobre todo los más pequeños, pueden de alguna forma aprender y también disfrutar de estos tipos de conocimientos. Voy con una descripción general de este programa. Es una aplicación desarrollada por el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Fue diseñada por equipos multidisciplinares que tenían como objetivo justo el utilizo de las herramientas informáticas en ámbito educativo, que realmente es el objetivo que también nosotros en nuestros proyectos educativos compartimos. El área se divide en una parte donde encontramos las instrucciones, ¿vale? Estas son las instrucciones organizadas por bloques y los bloques están organizados por categoría. La versión que utilizamos nosotros es la versión, como he dicho al principio, la versión 3.0 y lo que podéis hacer es descargarla en la página oficial. También os voy a apuntar lo que es el enlace, es en base al sistema operativo que tenéis, ¿vale? Podéis elegir la aplicación, ¿vale? La podéis descargar y esta sería la dirección oficial, ¿vale? Para poderla descargar. Recordaros que es muy importante que os pongáis en la página oficial y que no la descargáis desde otras páginas web. Como os decía, aquí tenemos los bloques van divididos en base a la función que va a desarrollar cada bloque y de forma muy intuitiva lo que se hace es generalmente arrastrar los bloques poniéndolo en orden para que desarrolle las funciones que nosotros queremos que se desarrolle. Esta aplicación funciona en diferentes tipos de ámbitos. Realmente se puede utilizar para crear animaciones, videojuegos y diferentes tipos de proyectos que a veces nosotros utilizamos para hacer, por ejemplo, lo que es la robótica educativa. Gracias a las extensiones que tiene se pueden introducir dispositivos externos como placas electrónicas y sensores para poder programar también dispositivos externos. Entonces, aquí, como os decía, los bloques se pueden mover, tenemos el área donde se colocan realmente los bloques y todas las instrucciones, ¿vale? Como os he podido enseñar, ¿vale? Estos bloques se organizan en bloques de movimiento, bloques de apariencia. Luego lo vamos a ver en varios proyectos en los varios vídeos vamos a ver en el detalle. Los sonidos, los eventos, ¿vale? Los controles, ¿vale? Los sensores, ¿vale? Estos realmente no son los sensores que os explicaba de robótica, sino es una serie de bloques de sensores, por ejemplo, con colores, sensores realmente de contactos también,
o relacionados con el teclado y el ratón. Luego están los operadores lógicos y matemáticos, luego están las variables y luego están bloques que se pueden personalizar. Y luego aquí hay un botón que es muy importante, que es para añadir a las extensiones, algunas que son comunes, que se utilizan sobre todo el lápiz para poder programar un lápiz mágico. Y luego lo que os decía, los componentes electrónicos, dependiendo del tipo de placa que tenemos, lo podemos añadir y se añaden una serie de bloques. Otra área muy importante es, primero, la vista previa del proyecto. Como os decía, aquí hay como un pequeño simulador y se pueden añadir objetos que se pueden animar. Y aquí realmente también sería como un simulador, porque lo que hace es ejecutan las instrucciones y se pueden directamente ver en esta pantalla, y aquí es donde nosotros vamos a introducir lo que serían, en inglés lo llamamos sprite, pero serían nuestros objetos, los objetos que vamos a añadir. Por ejemplo, si vamos a hacer unas animaciones con, por ejemplo, animales, podemos añadir en este caso un oso, ¿vale? Teníamos nuestro gato y aquí se van añadiendo todos los objetos. Y hay que diferenciar que aparte de los objetos también tenemos la configuración del escenario, ¿vale? Que estaría en este apartado de aquí. Los objetos y los fondos muchos están guardados en unas carpetas que directamente se instala cuando nosotros instalamos Scratch. Entonces tenemos muchísimos objetos que podemos utilizar, pero también tenemos la posibilidad de crearlo con herramientas de dibujo gráfico. En este caso, por ejemplo, si tenemos que añadir un fondo, tenemos, lo que os decía, una galería ya guardada, también categorizada, ¿vale? Con diferentes temáticas, ¿vale? También tenemos un buscador, ¿vale? Y, por ejemplo, cuando se empieza a hacer un proyecto, lo que siempre voy a utilizar, sobre todo con los más pequeños, es, por ejemplo, tenemos la división, ¿vale? Del espacio en lo que serían los ejes, para poder aprender lo que serían las coordenadas. Esto es muy importante porque tenemos una pantalla, ¿vale? Que está dividida, realmente tiene una dimensión, como podéis ver, que va, si lo dividimos con ejes, x, y va de menos el eje x va de menos 200 a 200 y el eje y va, aquí lo podéis ver, de menos 180 a 180. Esto nos va a limitar lo que sería la dimensión de la pantalla. Muy importante cuando vamos a hacer las animaciones. Vale, explicado esto, explicado dónde podemos encontrar los objetos. Acordaros, este botón de aquí donde está la galería, ¿vale? Ahora mismo no estamos utilizando herramientas específicas de creación porque utilizamos directamente los objetos que están guardados en la carpeta de Scratch, pero acordaros que esto es muy importante. Los objetos, los sprites que nosotros programamos, están en este apartado, y luego están los fondos, ¿vale? Una cosa que tenéis que tener claro también son estos tres botones que están aquí. Cuando estamos en la modalidad de programación tenemos que estar en código. Cuando estamos en modalidad creación, de modificar el dibujo, ¿vale? Lo que serían también los disfraces, porque tenemos la posibilidad de crear diferentes niveles, ¿vale? Para poder crear animaciones y dibujos animados también. Y luego, entonces este estaría en el apartado disfraces, y luego tenemos el apartado de sonidos, también muy interesante para hacer proyectos multimedia. Vamos a hacer un pequeños ejercicios introductivos, y a partir de este ejercicio, luego cada persona puede luego crear sus proyectos personales. Vamos, por ejemplo, ya que hemos introducido el oso,
vamos a hacer una pequeña animación. Yo siempre empiezo con los bloques de movimiento, porque son los básicos para poder, en este caso, programar. Sería una programación, en este caso, orientada al objeto, orientado al el objeto que hemos añadido, en este caso el oso. Una cosa importante es que a veces cuando introducimos el objeto no nos vale con el tamaño que tiene. Entonces, cuando lo introducimos, lo más importante es poder controlar la dimensión. Las herramientas de dibujo, en este caso, funciona con un formato vectorial, ¿vale? Y cuando nosotros tenemos que reducir el tamaño, el objeto está dividido, ¿vale? Como podéis ver, en partes. Entonces, cuando nosotros lo tenemos que modificar, tenemos que seleccionarlo todo y a partir de aquí lo podemos reducir, ¿vale? Si no nos gusta el tamaño. Otra cosa que siempre aconsejo es que una vez que se selecciona, lo mejor es poderlo centrar. Como podéis ver, tiene un pequeño más y también la pantalla en este apartado central tiene un indicador que nos va a marcar dónde se puede colocar de forma centrada nuestro objeto. Una vez que lo confirmamos, ¿vale? Se va a quedar con este tamaño. Aquí podéis ver también otras herramientas que hay de dibujo, que son los clásicos para poder hacer formas geométricas, colores. Tenemos también lo que serían la goma y luego las herramientas de selección, que son muy importantes, como os decía, para poder seleccionar, ¿vale? Cuando ya hemos decidido el tamaño, ya no podemos volver a una cosa que si tiene dos niveles, quiere decir tiene una animación, es importante que decimos se corresponda el tamaño. Entonces en este caso sí que tenemos que reducir también el otro dibujo, ¿vale? Para que sea más o menos correspondiente, ¿vale? Vamos a hacer luego una animación, ¿vale? Vamos a hacer una animación con el oso, entonces los dibujos tienen que ser homogéneos. Nos volvemos al código, vale. Aquí una cosa importante es que cuando nosotros empezamos a programar el movimiento, ¿vale? Tenemos que añadir el botón que nos va a indicar, generalmente es el botón de la bandera verde, que nos va a indicar el momento que va a ejecutarse el programa. Entonces, para poder activar el botón verde para que se ejecute, tenemos que ir en eventos y en principios casi siempre se utiliza la bandera verde para empezar a ejecutar nuestro proyecto. No quiere decir que sea la única opción, pero es la más común. Después lo que haremos, ¿vale? Vamos a hacer un movimiento sencillo, movimiento en línea horizontal, entonces en el eje X, ¿vale? En el eje X que va desde el punto, podemos empezarlo desde el punto menos 150 al punto 150. Y luego vamos a hacer también una animación donde el oso se va a levantar. El tema de las coordenadas a veces para niños muy pequeños no les resulta muy común porque realmente no lo han estudiado. Entonces al principio se tienen que adaptar. Yo siempre el consejo que le doy sobre todo a los niños es que se vayan fijando que nosotros localizamos siempre con unos números la posición, ¿vale? Porque esto, si nosotros tenemos que mover un objeto o imaginaros un robot, le tenemos que dar unos indicadores del punto donde está y donde se tiene que localizar. Y estos puntos van cambiando y se ven también aquí en estos numeritos de aquí. Cuando nosotros nos movemos en las líneas verticales, ¿vale? Nos estamos moviendo, ¿vale? Lo que sería el eje Y, ¿vale?
Entonces es como que hemos dividido la pantalla, en este caso, en muchas líneas, ¿vale? Que serían verticales. Y también las líneas horizontales, cuando nos vamos moviendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿vale? Nos estamos moviendo lo que sería el eje X. Aquí, para simplificarlo, vamos a fijar la Y en el punto 0, ¿vale? Porque el oso no se va a mover en vertical, sino que se va a mover en horizontal. Entonces lo que podemos hacer es primero establecer el punto de inicio del oso, donde se va a colocar, que sería, si nosotros vamos en movimientos, ¿vale? Tiene que colocarse, hemos dicho que la Y se va a quedar en 0, ¿vale? La Y se va a quedar en 0 porque se va a mover en esta línea de aquí, y esta línea Y corresponde a 0, pero sí que la X, ¿vale? Sí que la X tiene que cambiarse, donde la ponemos a 150. Como está en el lado izquierdo, esto también una cosa importante de conocer, cómo está dividida la pantalla. Si nosotros nos estamos moviendo en el lado izquierdo, cuando hablamos del eje X, tiene que ir en negativo, ¿vale? Entonces pondremos el menos, ¿vale? Si ya hemos puesto una instrucción, si nosotros la ejecutamos, ya realmente el oso se coloca en esta posición. En esta posición, y luego lo que vamos a hacer es hacerlo mover hasta que llegue en la posición 150, pero, ¿vale? En lo que sería el cuadrante de la derecha. Entonces debería de llegar más o menos aquí, porque aquí es el 100, aquí llegaría al 150. Vale, aquí hay diferentes opciones, ¿vale? Vamos a utilizar la más sencilla, en este caso es un movimiento homogéneo, podemos utilizar la que se llamaría herramienta deslizar. Esta también nos puede determinar la velocidad de deslizamiento, que la podemos cambiar de aquí, pero realmente lo que nos interesa a nosotros, para ahora lo podemos dejar en 1, nos interesa que él tiene que pasar de menos 150, tiene que pasar a 150. Como el movimiento es en línea horizontal, la Y, como he fijado, se va a quedar constante y eso no va a cambiar. Y aquí el tiempo lo podemos dejar en principio fijo. Si ejecutamos, ¿vale? Si ejecutamos, lo que va a pasar es que se desliza. Si queremos que se mueva más lento, podemos tranquilamente, por ejemplo, añadir 5 segundos, poner 5 segundos para que tarde 5 segundos en llegar de un punto, que sería el punto A, al punto B. Vale, como veis, se está moviendo más lentamente. Si queremos que al final el oso se levante, ¿vale? Podemos añadir una pequeña animación. Estamos en el apartado de apariencia. El oso tiene realmente dos dibujos. Tiene el dibujo que cuando está, decimos, en 4 patas, y cuando está en 2 patas, quiere decir que está levantado. Y los disfraces, que estos se llaman disfraces, se pueden cambiar. Cuando ponemos los disfraces, en este caso tenemos 2, lo ideal sería que pongamos el primer disfraz en la A y el segundo disfraz lo pongamos en la B. El primer disfraz es realmente la posición que tiene ahora, y la B sería cuando está levantado. Es decir, cuando termina, que llega al punto B, se puede levantar. Lo vamos a ejecutar y vamos a ver el resultado. Como veis, esto es un simulador y hemos hecho nuestra primera programación, nuestra primera animación, ¿vale? Y hemos utilizado Scratch aprendiendo lo que serían los elementos fundamentales. Aprendiendo estas herramientas podéis realizar vuestros proyectos personales y yo seguiré en otras clases explicando
otras funciones de Scratch. Espero que os haya gustado el vídeo y que podáis continuar siguiendo las explicaciones sobre esta aplicación muy interesante. Lo podéis hacer con vuestros hijos y los niños también de forma autónoma. Vais a ver cómo van a hacer sus proyectos y se van a introducir en el mundo de la informática de forma muy divertida y muy fácil. Un saludo.